Siento que el Señor quiere llamarnos, hermanos, a esta juventud a que le sirva al Señor, que entregue su vida por completo a Dios y que le sirva con todo su corazón. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, basado en ese sentir, quiero predicar sobre este tema: unidos en un mismo sentir. Unidos en un mismo sentir. Hay un sentir especial que habla Filipenses en el capítulo 2. Y es el sentir, hermanos, si uno lee el contexto de Filipenses capítulo 2, hay un sentir que promueve Pablo, hay un sentir que promueve el Señor, y es el sentir de humillarse. Y es el sentir de convertirse en un siervo. Y es el sentir y el deseo de cumplir la voluntad de Dios y el plan de Dios para nuestra vida. En este contexto de Filipenses capítulo 2 hay un sentir, es un sentimiento. Hay una versión que dice: tengamos el mismo sentimiento. Otra versión dice: tengamos la misma actitud. Otra versión dice: tengamos la misma mente y el mismo pensamiento. En inglés dice: let this mind be in you. Otra versión dice: let these thoughts, y me gusta esto, dice: let this conviction enter into your heart. Permita que una convicción entre en su corazón. Tengamos todos esta misma convicción en esta tarde. Filipenses 2, 1 y 2, vamos a leerlo, por favor. Dice la palabra, Filipenses 2, 1 y 2. Dice su palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo. Lean conmigo lo que sigue: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Gloria al nombre de Jesús. Diciendo un gloria a Dios, pueden sentarse en esta tarde. Gloria a Dios. Cuando hablamos de una convicción o cuando hablamos de un sentir, hablamos de algo muy profundo en el corazón que nos mueve, basado en una verdad, basado en una firme persuasión, una convicción sobre lo que está escrito, una convicción que es muy cierto en nosotros y nos mueve a actuar. Gloria al nombre de Jesús. Cuando hablamos de la convicción de servir o el sentir de entregar su vida a Dios para servirle, Pablo invita a la iglesia a unirse, invita a la iglesia a sentir la misma cosa y dice: hay que seguir la misma regla. Y él anima a la iglesia a tener estas convicciones. Y yo creo firmemente en esta tarde que este sentir, esta convicción, esta actitud, este pensamiento de humillarse, de entregar su vida para servir a Cristo, este sentir de hacer algo para Él, algo que no lo deja en paz, algo que lo despierta en la noche para orar, algo que siempre lo tienes en la mente. Yo creo firmemente que este sentir viene naturalmente en el creyente. Es algo natural. Es un sentir natural que acompaña a aquellos que están unidos a Cristo. Es un sentir natural que acompaña a aquellos que están unidos a la verdad. Es un sentir natural. Hermano Julián hablaba el día viernes, hablaba de estar unidos en Cristo y hablaba de los beneficios que vienen cuando uno está unido a Cristo. Nuestro hermano Jefferson habló esta mañana de la bendición que es estar unidos
a la verdad. ¿Y qué resultado hay en la vida de esto, de estar unidos a Cristo y unidos a la verdad? Y aquí, hermanos, Pablo le dice a la iglesia, y él dice: si hemos recibido estos beneficios, si tenemos la verdad, si hemos recibido consolación de Cristo, si hemos gustado de su misericordia, si Dios ha sido bueno con nosotros, si hemos gustado de su misericordia, si tienes el Espíritu de Dios, si Él te ha salvado, si Él te ha rescatado, si el Señor te ha limpiado y te ha liberado, debe de haber una convicción en tu corazón y debe de haber un sentir muy profundo dentro de ti. Paul says to his church, there should be a certain attitude. There should be a certain conviction within us. There should be a longing for. There should be a passion, a fire, a flame within us. There should be a willingness to serve the Lord, for God has been good to us. Hermanos, Dios ha sido bueno, y eso, hermanos, nos mueve. Si la Biblia dice, hermanos, que la misericordia de Dios y la bondad de Dios nos mueve, nos impulsa, nos lleva al arrepentimiento. También la bondad de Dios y también el hecho que Dios ha sido bueno también nos debe de empujar y mover, de entregar nuestra vida por completo en las manos del Señor y que Él haga lo que Él quiera hacer con nosotros. Porque Dios ha sido bueno. Usted puede decir conmigo: Dios ha sido bueno. Can you say with me tonight or this afternoon, God has been good to me? El Señor ha sido bueno. Hermano Jackson ahora estaba diciendo: tu alabanza es un testimonio de todo lo que Dios ha hecho. La respuesta que tú tienes en el servicio también es una respuesta a la grandeza y misericordia de nuestro Dios. Y Samuel habla de este sentir. Samuel habla de este pensamiento que debe de acompañarnos al considerar la grandeza de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros consideramos todo lo que Dios ha hecho en nosotros, debe de acompañarnos el mismo sentir, hermanos, de servir al Señor. Primera de Samuel, capítulo 12 y el versículo 24. Dice la palabra: solamente temer a Jehová y servirle. Servirle de verdad, con todo vuestro corazón. Cuando dice todo vuestro corazón, hermanos, quiere decir sin ninguna reserva. No guardes nada para sí mismo. No guardes nada para el mundo. No guardes nada para nadie, sino cuando consideramos la grandeza de Dios, entra un temor en nosotros, pero no de miedo, sino una reverencia. Entra en nosotros un sentir, el temor a Dios y el deseo de servirle. Y dice: de verdad, con todo vuestro corazón. Y dice la palabra: pues considerar cuál grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces, este es el mismo sentir que estaba expresando Pablo a la iglesia. Él dice: si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Hay que sentir lo mismo. Esto nos debe de unir. Esto nos debe de mover. Esto debe de impactarnos de tal manera que no debe de ser tan difícil decirle sí al Señor. Que no debe de ser tan difícil decirle: heme aquí, Señor, yo estoy. ¿Qué quieres que yo haga? La palabra de Dios dice que debemos de sentir lo mismo. Debemos
de sentir la misma cosa, que debemos de unirnos en esto. Yo sé que hay una juventud que Dios ha hecho maravillas en su vida. El Señor ha hecho cosas grandes en su vida. El Señor ha hecho cosas hermosas en su vida. El Señor ha sido fiel contigo. El Señor te ha rescatado. El Señor te ha salvado. Habrá un testigo en esta tarde de esta grandeza de Dios. Habrá un joven que quiera decir: yo soy uno de ellos. El Señor me ha perdonado, el Señor me ha limpiado. Hermanos, el Señor ha sido bueno. Si alguien ha sido liberado del pecado, Dios naturalmente pone un sentir en uno. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese sentir nace de un corazón agradecido. Es un proceso natural que Dios hace en la vida del creyente. Y yo creo fielmente que el Señor ya ha comenzado un proceso para llamar a jóvenes para que les sirvan con todo su corazón y con toda su fuerza, con toda su amor. El Señor ya ha comenzado un proceso para que el Señor llame a una juventud para que le sirva al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Mire lo que dice la Biblia, Romanos 6, 17 y 18. Lean conmigo, por favor, la primera parte de este versículo que dice, hermanos. Romanos 6, 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Lean conmigo lo que sigue: venisteis a ser siervos de la justicia. Es que hay algo que pasa, hermano, cuando uno se da cuenta, hermanos, de una realidad. Sin Cristo somos nada. Sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo estamos perdidos. En el pecado, hermanos, estamos separados de Dios. En los vicios, hermanos, estábamos perdidos, atados por todas esas cosas. Pero cuando alguien se da cuenta que hay un Dios, que Jesús puede cambiar y liberar, cuando el Señor Jesús puede restaurar una vida, se da cuenta, hermanos, que ya la vida, entonces, ¿para qué es? ¿Para qué? ¿Cuál es mi propósito? El propósito es: te vas a convertir en un siervo de la justicia, un siervo de Dios. Oh, hermano, el Señor aquí está en esta tarde llamando a siervos que puedan considerar lo grande que Dios ha sido con ellos. Considerar, hermanos, la misericordia de Dios en sus vidas. Lo que Dios hace en la vida de las personas es, hermanos, realmente es algo impresionante. De ver el proceso de Dios, de alguien llegar a una congregación y entra con sus cosas, costumbres, con sus ataduras, con sus pecados, y ver cómo la palabra de Dios los libera, cómo la verdad de Dios los libera, cómo Dios los rescata. Y de ver, hermanos, que de esos hermanos que al principio les daba temor y no quería. Un hermano una vez me dijo: hermano, mire, me voy a bautizar, quiero ser salvo, pero mire, no me pases el micrófono porque no estoy nervioso y no sirvo para eso. Y hermanos, y a través de los años uno ve el proceso de Dios, cómo Dios va enseñando, capacitando, y ahora hay personas que dirigen un servicio, que también predican, que también, hermanos, tienen hambre y sed para servir al Señor. ¿Quién hace eso sino nuestro Dios? ¿Quién hace eso sino Dios? Y ese proceso es algo hermoso. Ese proceso es algo impresionante. Y cada vez que alguien baja a las aguas del bautismo, oh, hermano, es una oportunidad más de que alguien le sirva al Señor. Es una oportunidad más de que alguien pueda hacer algo para Dios. Es algo hermoso lo que Dios hace, hermanos. Es algo hermoso de donde Dios nos ha traído a nosotros. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano,
Solo hay una palabra que puede describir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es un milagro. Es un milagro. Y hermanos, aquí en Romanos 6, en los versículos que siguen, es la convicción que yo quiero transmitir en esta tarde. En Romanos 6, 19, Pablo habla de algo, de un sentir que él tenía, de una convicción que él tenía en su vida, una convicción que él quería transmitir a la iglesia, una convicción que lo movía, una convicción, un sentir que lo motivaba a seguir adelante. Y esta convicción, este sentir, hermanos, en la cual quiero enfocarme en esta tarde, es la siguiente. Versículo 19 dice la palabra de Dios: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre de Jesús. Aquí en este contexto, hermanos, Pablo hace una comparación. Y él habla del pasado sin Cristo. Él habla, hermanos, del pasado sin el evangelio en su vida. Y él le recuerda a la iglesia y le dice: acuérdense que antes sus miembros estaban esclavizados por el pecado. Todo su cuerpo estaba entregado al pecado y obedecían al pecado. Obedecíamos al pecado. Y dice Pablo, hacíamos cosas vergonzosas. Usábamos nuestros miembros para la iniquidad, para cosas malas. Usábamos nuestros cuerpos para cosas mundanas. Usábamos nuestros ojos y nuestras manos y nuestros pies y nuestros pensamientos para lo malo, para lo perverso, para el pecado. Y cuando uno ve la condición del ser humano en el pecado, de verdad está entregado por completo al pecado. Porque la Biblia nos dice, hermanos, a quien obedezcáis vas a ser esclavo de esa cosa. Y éramos, hermanos, esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que antes éramos esclavos del pecado, siervos o esclavos de la injusticia, de la iniquidad. Está hablando de la pasada manera de vivir. Y le pregunto en esta tarde, ¿cuántos de nosotros nos acordamos de la vida que teníamos en el mundo? ¿Cuántos se acuerdan de las actitudes que teníamos en el mundo? ¿Cuántos se acuerdan del carácter que nosotros teníamos en el mundo? ¿Cuántos se acuerdan de las costumbres que teníamos en el mundo? ¿Cuántos se acuerdan de las religiones, creencias, filosofías que teníamos en el mundo? ¿Cuántos se acuerdan de dónde el Señor te ha sacado? Muchos salieron de las drogas, del alcoholismo, de las pandillas.
de una vida perdida, de una familia casi destruida, de un matrimonio que estaba al punto de terminar. Y el Señor, hermanos, sacó a muchos de la depresión. El Señor, hermanos, nos sacó en momentos críticos de nuestra vida. Y de verdad, cuando pensamos en las cosas que hacíamos en el mundo, hermano, ¿cuántos en el día de hoy le daría pena de recordar las cosas, o que si alguien se diera cuenta de las cosas que pensábamos, hacíamos y practicábamos en el mundo? Pero de ahí nos ha traído el Señor. Un día mi papá fue a la congregación y él compartió un testimonio delante de la iglesia que me trajo muchos recuerdos. Y él dijo algo, hermanos, que me impactó. Yo nunca había escuchado eso de mi padre. Le dijo a la iglesia ahí local en Pensacola, les dijo: quiero darle gracias a Dios por la vida de mi hijo. Porque desde niño yo sabía que él tenía potencial y él podía ser un gran líder. Y él dice, y le doy gracias a Dios que Él lo rescató del mundo, que Él nos rescató del mundo, que Él nos perdonó, Él nos sacó del alcoholismo, de las drogas, y que Él nos sacó de las pandillas. Porque hoy lo ven como pastor de la iglesia, le decía a la congregación, pero gracias a Dios, porque si no fuera por el Señor, Él fuera todavía un líder, pero tal vez un líder de una pandilla. Y cuando él dijo eso, comenzaron a salir las lágrimas en mis ojos, porque me acuerdo del tipo de vida que nosotros vivimos. Un hermano mío casi pierde la vida andando en ese ambiente de las pandillas. Él lo dispararon 2 veces en la espalda y casi pierde su vida. Y yo estaba ahí en medio de ellos, y nosotros teníamos una actitud de que éramos muy fuertes y que nadie podía con nosotros, y podíamos mirar a alguien en los ojos y tenía que mirar al otro lado, si no, los otros que estaban con nosotros íbamos a pelear. Y esa era la actitud que teníamos en el mundo. El carácter que nosotros teníamos en el mundo es: nadie nos puede hacer nada. Y me acuerdo de las palabras de Pablo, hermanos, y él dice: así como ustedes presentaban sus miembros en el mundo, así ahora hazlo para Cristo. Entonces, hermano, yo no soy capaz, dice Pablo, yo no soy capaz. Si en el mundo tenía una actitud firme, ahora en Cristo debo de tener una actitud firme, pero para Él. Si en el mundo yo decía nadie puede conmigo, en la iglesia debo de decir el enemigo no puede con nosotros, porque Dios está a mi lado. Hermano, en el mundo teníamos ciertas actitudes, teníamos cierto carácter, nosotros teníamos cierto comportamiento. En la iglesia no podemos darle a Dios menos que lo que le dimos al mundo. No lo podemos permitir. Oh, hermano, hermano Franklin, cuando yo recién llegué a la iglesia en Houston, había un hermano que me vio y él me dijo: hermano, cuando yo recién lo vi, me dio un poquito de miedo. Yo digo: ¿por qué, hermano? No, fue después de conocerlo que una buena persona, una persona entregada al Señor, porque me parecía como un pandillero, como él decía, como Scarface. Esa película de Scarface. Digo: no, ¿qué pasó, hermano? Pero eso nos hace pensar, hermanos, que de verdad en el mundo teníamos ciertas actitudes, teníamos ciertos comportamientos, y en el mundo no nos dolía gastar $1 para el vicio, y a veces nos duele dar para la obra de Dios. La iglesia necesita, la juventud necesita convicciones de sus corazones. Oh, hermano, en el mundo, hermanos, en el trabajo, los compañeros mundanos se burlaban de nosotros y el jefe nos trataba mal. Y ahí con esa actitud: no voy a echar este trabajo, yo necesito este trabajo. Firmes en lo que necesitábamos, firmes en lo que queríamos. Pero a veces
en la iglesia todo nos ofende. Por todo nos queremos ir. Queremos buscar en otro lugar. Allá es mejor. No que allá hay esto, que allá hay otro. Hermano, en el mundo no éramos así. En la iglesia tampoco podemos ser así, hermano. La juventud de hoy necesita convicción. La juventud de hoy necesita un sentir muy profundo en el corazón de decir: nada, no hay nada ni nadie que me va a poder separar del amor de Dios. Ni el pasado, ni el presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni el demonio. Nadie me va a poder sacar, hermano. Eso se llama una convicción dentro de el corazón de un joven. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, hoy en día, hermano, la juventud en el mundo es se puede mover fácilmente. Alguien crea esta ideología y todos corren para allá. Esta filosofía y todos corren para allá. Hermano, no seas un joven que también andes dentro de ellos también, sino que haya una convicción, como escuchamos ayer y hoy, hermano, unidos a Cristo y unidos a la verdad. Oh, hermano, el Señor quiere levantar siervos y siervas para Él, pero se necesita jóvenes que están convencidos, persuadidos que nada ni nadie nos va a poder mover, sino que mi vida le pertenece al Señor y Él tiene un plan y un propósito para mi vida. Acuérdese, hermano, algunos de ustedes eran tremendos en el mundo. Y no puedo ver muy bien si hay sonrisas o no, porque la sonrisa es la que nos, ¿qué, hermano? Nos delata. Éramos tremendos en el mundo. Y ahora para Dios, Pablo quería compartir e inyectar a la iglesia con un mismo sentir. Y él les dijo: acuérdense que antes de Cristo, antes del evangelio, ustedes usaban sus miembros para servir a la iniquidad. Usaban sus manos y no les daba pena. Usaban sus pies y no les daba temor. Usábamos nuestras gargantas para gritar y para pelear y decir tantas cosas sucias que salían de nuestra boca. Usábamos nuestra mente para pensar en cosas perversas, para la iniquidad. Y hay una convicción que Dios quiere poner en nosotros. Y Él dice: si fueron capaces de hacer todo eso para el mundo, ahora en Cristo, ahora en la verdad, presenten vuestros miembros, pero ahora para servir a Dios, ahora para servir a Cristo, ahora para algo bueno, ahora para ser de bendición para la obra de Dios. Oh, maravilloso. Hermano, Pablo aquí aconseja a los convertidos a Cristo, a los que han sido liberados del pecado, a los que han obedecido el evangelio de todo corazón. Él dice: usen su cuerpo, sus fuerzas, sacrifíquense, usen sus manos y sus pies, pero no para el mundo, sino para Dios. Así ahora, dice la palabra, presenten sus miembros para servir al Señor, sin ninguna reserva, sin límite, entregándose por completo. Así ahora, preséntate tú, joven, para ser de bendición para la obra de Dios. Así ahora, joven, preséntate tú para ser de bendición para la iglesia local. Así tú, joven, ahora preséntate para ser bendición para una familia, para los que están a tu alrededor. Así ahora hazlo para Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Dios. Y hermanos, algo me llama la atención, que cuando leemos la historia de Pablo, de cómo él era antes de ser convertido, vemos que él era un hombre tremendo. Pero cuando leemos las escrituras,
vemos de lo que él era capaz de hacer en el mundo en contra del cristianismo. Ahora en Cristo era capaz de hacer lo mismo o si no más. Nunca hizo menos, sino más. Y dice la palabra en Hechos 26, 9 al 11. Pablo aquí está testificando y él está compartiendo el sentir y la convicción que él tiene. Y él decía: yo no merezco lo que tengo, es que yo fui malo. Y él dijo estas palabras, Hechos 26, 9 al 11. Dice la palabra: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. ¿Y qué dice la escritura, hermanos? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, cuando vemos, hermanos, la vida de Pablo, lo que él era capaz de hacer por sus convicciones, vemos lo que él era capaz de hacer para sus pensamientos, lo que él pensaba que era bien. Y él dijo: yo pensaba que estaba en lo correcto, y esa convicción en lo que yo pensaba me movió, me empujó para hacer todo lo que yo hice en contra de este camino. Era capaz de arrestar a los cristianos, era capaz de perseguirlos, era capaz de matarlos, era capaz de forzarlos a blasfemar. Y dice que él, en sobremanera, había algo que se movía dentro de él como un fuego, pero de enojo, de ira en contra del camino. Y él lo movió a perseguirlo, no por aquí, por allá, hasta las ciudades más extranjeras. Porque él tenía algo dentro de él que lo movía, algo que él aseguraba que era la verdad. Y eso era capaz de moverlo. Este hombre era tremendo. Antes de conocer a Cristo, antes de tener su encuentro con el Señor Jesús, vemos a un Pablo. Y mire esta lista que yo escribí aquí. Era un hombre esforzado. Era un hombre disciplinado. Era un hombre organizado. Era un hombre insistente. Vemos a un Pablo que se preparó con cartas de poder. O sea que él usó el conducto regular para hacer las cosas. Vemos a un Pablo con autoridad, con valentía, con denuedo, pero para lo malo, para el mundo. ¿Cuántos de nosotros éramos así? En nuestras cosas, nuestros gustos, nosotros éramos así. Pero algo le pasó a este hombre. Tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y el Señor habló con él. Y el Señor lo llamó. Cristo lo salvó, Él lo limpió, Cristo lo rescató de esa vana manera de vivir. Cristo le mostró un camino mejor, le dio la salvación, perdonó sus pecados, quitó la vergüenza que él tenía, limpió su mente y limpió su corazón. Y hermano, y fue algo instantáneo, fue algo rápido, que al momento que él encontró que había alguien más grande que él, que había una verdad más grande que lo que él había pensado. Cuando Pablo se dio cuenta que había un ser supremo, oh hermano, él dijo: Señor, ¿quién eres?
Y como escuchamos en esta mañana, él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero lo que dice después muestra un sentir, una convicción que le entró muy dentro de su corazón. El saber que él estaba muy equivocado, que él estaba mal, él estaba en su pecado. Oh hermano, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Es que me doy cuenta, Señor, que no soy nadie en comparación de ti. Si solamente tu resplandor, solamente tu gloria, me quitó la vista y caí en el suelo. Señor, nunca he visto un poder tan grande como el poder de Jesucristo. Nunca he escuchado una voz tan dulce, tan poderosa como el de Jesucristo. Nunca he sentido lo que he sentido en la presencia de ti, oh Cristo. Pablo se dio cuenta, no había nadie como Jesús. Y inmediatamente le entró un sentir, una convicción que lo movió de tal manera de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dígame que yo lo hago. Dígame que yo lo hago, Señor. ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo diga? Oh hermano, y él se arrepintió de sus pecados. Él fue bautizado invocando ese nombre que es sobre todo nombre. Fue bautizado en el nombre de Jesús. Oh hermano, y el Señor le dio la oportunidad de ser siervo de la justicia, cuando antes sus miembros, su cuerpo fue usado para maldad en contra de este camino. Y esa convicción lo movió de tal manera que la Biblia dice que él se esforzaba mucho más. Se esforzaba mucho más. Esa convicción lo movió para esforzarse. Más adelante escuchamos que la Biblia dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios. Esa convicción lo movió de tal manera que él quería entregarlo todo al Señor. En el momento de su conversión, en el momento que el Señor lo rescató, le entró en él una convicción, una persuasión, una seguridad que lo movió para servirle. Y mire, hermanos, algo me llama la atención de esta convicción. Algo le entró a él, y Pablo mostró con sus hechos que él no era capaz de darle menos a Jesús que lo que le dio al mundo. Él no era capaz de darle menos al Señor, menos servicio que la que le dio al mundo. Él mismo aplicó esta convicción que él estaba compartiendo a la iglesia en Roma. Él mismo lo compartió. Y hermanos, cuando vemos a este hombre, su vida, vemos esta realidad. En el mundo, él era capaz de arrestar a los cristianos y meterlos a la cárcel. Pero en Cristo, él era capaz de ser arrestado y metido en la cárcel también. Y yo creo fielmente, hermanos, que la primera vez que lo azotaron, la primera vez que lo golpearon por la causa de Cristo, no sé si él tal vez pensó: ¿será que esto vale la pena? ¿Será que esto vale la pena? Pero le entró una convicción y él dijo: claro que vale la pena. Si en el mundo yo golpeé a gente, si yo arrestaba a las personas y los metía en la cárcel, yo ahora en Cristo soy capaz de hacerlo también para él, porque yo no soy capaz de darle al Señor menos que yo le di al mundo. Entonces vemos a un Pablo que también fue encarcelado porque tenía una convicción dentro de él. Vemos, hermanos, que lo golpearon. En el mundo era capaz de golpear, pero en Cristo era capaz de recibir azotes por la causa de Cristo. Tiene que haber algo que se mueve dentro de la juventud de nuestras iglesias. Tiene que haber una convicción fuerte que se mueve en el corazón de nosotros,
que nos debe de impulsar y mover para hacer algo para Dios, hacer algo grande para el Señor. Y mire, hermanos, yo creo fielmente que el Señor, al ver al Pablo, Él dijo: si este personaje pudiera convertirse a mí, yo sé que yo puedo usar todas estas características, estas actitudes que Él tiene, pero los voy a transformar para lo bueno. No sé si algún momento usted ha visto a alguien que es de cierta manera y uno piensa: si este pudiera ser hermano, este sería un buen hermano. Esta persona es noble, esta persona es así, es asá. Si se pudiera convertir al Señor y usar eso para la obra de Dios, para la gloria de Dios, sería de grande bendición. Oh, hermano, el Señor también dice lo mismo para su vida. Si pudieras poner tus actitudes, su carácter, tus gustos, tus deseos en la mano de Dios, el Señor puede convertirlas para algo bueno, para algo útil, para algo, para la obra de Dios. El Señor puede levantar una juventud hoy para hacer algo grande para Dios. Yo lo creo fielmente. Hay jóvenes con talento, hay jóvenes, hermanos. Vea, como líder de jóvenes en la iglesia local, y algunos están por ahí, no nos voy a nombrar por sus nombres, pero cuando eran adolescentes o preadolescentes, eran muchachos rebeldes. Pero Dios hace una obra, Dios hace algo impresionante. Y ahora, hermanos, la mayoría de esos muchachos hoy le sirven al Señor. Hoy predican la palabra de Dios. Hoy le cantan al Señor. Hoy, hermanos, son de bendición para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un Dios que puede transformar lo malo en bueno. El Señor puede transformar a un joven para que sea de bendición para la obra de Dios, para ser de bendición para la obra de Dios. Y mire, hermanos, cuando Pablo ya estaba entregado a Cristo, vemos las mismas características, pero ahora para la justicia. Vemos a un hombre esforzado, disciplinado, organizado, insistente. Vimos la ética cristiana, la ética pastoral. Vemos valentía, denuedo. Vemos lo mismo. Que no nos vaya a pasar a nosotros. En el mundo éramos unos tremendos, pero para Dios no hemos hecho nada. Lamentablemente hay una juventud que invierte horas en los videojuegos, pero no le dan lo mismo a Dios. En el mundo encontramos una juventud que está entregada por completo a filosofías e ideologías. Nuestra juventud tiene que estar entregada a la verdad de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Encontramos una juventud, y hermano, y yo no digo que hobbies, no hay nada malo en tener hobbies, no hay nada malo en cuidarse el cuerpo, no hay nada malo, hermanos, en eso. Hay que también ser disciplinados en muchas áreas de nuestra vida, pero no nos podemos dejar llevar por esas cosas. A veces invertimos 2, 3, 4 horas en esas cosas, y a veces para Dios no le podemos dar lo mismo. Pero, hermanos, el Señor quiere ahora despertar a una juventud que diga: yo no soy capaz de darle más a esas cosas que a Dios. Yo no soy capaz. Tengo que tener un equilibrio en mi vida. Tengo que tener prioridades en mi vida. Tengo que ser un joven organizado en las cosas de Dios, un joven disciplinado en las cosas de Dios, con buenas costumbres cristianas. Necesitamos una juventud que tiene convicciones de buenas costumbres cristianas. Hermano, el mundo no tiene temor vestirse como se quiere vestir, decir lo que quieren decir y hacer lo que quieren hacer. Necesitamos jóvenes no que hagan lo mismo, sino que hagan algo mejor para Dios. Que hagamos algo mejor para el Señor Jesucristo. Oh, hermano, que no nos duela invertir tiempo, dinero. Hermano, la Biblia dice que esas mujeres que habían sido sanadas,
liberadas de demonios. Dice la Biblia que ellos seguían al Señor y le servían con sus bienes. No les dolía dar de sus bienes, de su tiempo, sacrificarse, porque mira lo que Dios había hecho por ellos. La Biblia dice, hermanos, que cuando estábamos en el mundo, el fruto que teníamos en el mundo es la vergüenza y es la muerte. Pero ahora en Cristo, ¿qué fruto tenéis? Cuando le sirves al Señor, cuando tienes convicciones muy profundas en su corazón, está nuestra santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna. Y hermanos, yo me pregunto, ¿por qué alguien puede tener o ser capaz de hacer eso? ¿Cómo Pablo llegó a tener este sentir? Porque vio el ejemplo supremo, vio el ejemplo de Jesucristo. Porque cuando él dice a la iglesia, si hay alguna consolación, si han gustado de la misericordia de Dios, tenemos que sentir lo mismo. Nada hagáis por vanagloria, nada hagáis por contienda. Y él usa el ejemplo el mejor ejemplo de todos. Y él dice, haya pues en vosotros este sentir, esta convicción que hubo en Cristo también, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, digan conmigo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue, hermanos, que movió a ese hombre y a la iglesia a sentir lo mismo? Es el sentir que tuvo Cristo, es la convicción que tuvo Cristo, es la acción, la obra de Cristo. Y quiero invitarlo a usted, joven, en esta tarde. Unámonos en el mismo sentir. Si usted le ha dedicado más tiempo a cosas que a Dios, hoy es el tiempo que Dios ponga en nosotros una convicción tan profunda que no vamos a ser capaces de permitir esto de aquí en adelante, sino que va a haber un equilibrio en nuestra vida y vamos a tener prioridades en Cristo y vamos a ser jóvenes disciplinados espiritualmente. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? A ver, hermanos, ayúdame en esta hora. Queremos a nuestros jóvenes que se entregan a Cristo. Queremos a jóvenes entregados por completo. Necesitamos a jóvenes que se entreguen a Cristo. Y me uno a las palabras del hermano que dijo, hay que tener una visión. Ahí hay estados, hay ciudades que hay almas, pero no hay quien les predique. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo invocarán ese nombre si nunca han escuchado de ese nombre? Cuán hermosos son esos pies de los que se entregan al Señor, de los que abren sus labios con denuedo. Qué hermoso es ver a la juventud entregada. Qué bonito, qué hermoso es ver a una juventud que quiere servirle al Señor. Quiero terminar con esto. El hermano Franklin ahora mencionó algo, que un día estábamos sentados en una mesa. Mi pastor, hermano Franklin, me dijo, hermano, ¿has considerado la obra del Señor? ¿Has considerado trabajar en la obra de Dios? Y yo comencé, yo pensé primero, luego comencé a dar mis razones. Yo dije, hermano, lo que pasa es que mire, que este trabajo que tengo, entonces esta casa que tengo, y mire, tengo estos planes y esta escuela donde están mis niños y esto y lo otro, hablando de cosas, y pensaba que tenía razón.
Tu hermano me dijo algo, me dijo: hermano, afine tu oído a la voz de Dios. Afine tu oído a la voluntad de Dios en tu vida. Y a partir de ese momento, de verdad, le dije: Señor, pues yo no sé qué es lo que tienes para mí. Y pasaron meses, muchos meses pasaron. Pero el Señor comenzó a poner un sentir dentro de mi corazón. Y yo me acuerdo un día en el trabajo. Era un día muy pesado. Había entrado temprano en la mañana. Y ese día trabajé como 14 o 15 horas. Y yo fui el último a llegar ahí a la yarda donde se estacionaba el camión. Y cuando yo estacioné ese camión, lo apagué y me quedé sentado y comencé a llorar. Resulta que ese día era día de culto y tenía participación y no pude llegar. Yo me puse a llorar y yo creo fielmente que en ese instante el Señor puso un sentir, el Señor puso una convicción. En ese momento el Señor me estaba llamando. Y yo me acuerdo que ahí sentado yo miré alrededor y yo dije: ¿qué estoy haciendo? Acabé de entregar 15 horas en un día para mi trabajo. Me esforcé de tal manera que ya no tengo fuerzas. Y créeme, hermanos, yo no digo que trabajar es malo, no, Señor. Pero a veces nos entregamos más. Y me acuerdo que entró una actitud dentro de mí. Entró un sentir en mí y yo dije: no me importa si pierdo mi casa. No importa si pierdo mi carro. No importa si tengo que entregar este trabajo. No importa la escuela en la cual mis niños están. No importa nada de eso. Tengo que hacer algo para Dios. Tengo que servirle al Señor. Y en ese momento, hermano, entró algo dentro de mí. Y esa misma noche yo decidí: ¿sabes qué? Mi vida es para Cristo. Mis manos son para Cristo. Mis pies son para Cristo. Mi voz, mi garganta es para Cristo. Le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Y me acuerdo, hermano, que yo decidido, y luego dije: bueno, ahora tengo que llegar a casa y hablar con mi esposa. Tengo que convencerla que bye bye casa, bye bye carro, bye bye escuelita, bye bye muchas cosas. Pero mire cómo es Dios, que Él nos sorprende. Él nos sorprende de verdad. Porque esa misma noche llegué a la casa y yo estaba calladito, yo no dije nada. Y comenzamos a conversar y yo no dije absolutamente nada, sino que mi esposa inició la conversación y ella me dijo: no me importa si pierdo casa, no me importa si pierdo carro, no me importa si tenemos que movernos. Y hermano, en ese momento yo dije: wow, Señor, mira que tú ya has programado todo, ya todo está listo. Lo único que necesitas es una convicción, un sentir, una decisión. Y en esa noche yo me acuerdo que mi esposa y yo lloramos y entregamos todo al Señor. Entregamos todo. Mi voluntad es tuya, mi casa es tuya, mi carro es tuyo. Todo lo que yo tengo es para ti, Señor. Ahora aquí estamos listos para servirte. Ojalá que hubiera un joven que pueda decir: no me importa entregar carro, casa, estudio, a mí no me importa entregar diploma, a mí no me importa nada, solo quiero cumplirle al Señor, quiero servirle a Dios. Quiero servirle a mi Dios, quiero entregar mi vida. Hermano, no hay nada que vale la pena. Con Cristo es mejor. Con Cristo es mejor. Oh, hermano,
Cuando nosotros le dijimos que sí al Señor, eso fue algo rápido. El Señor comenzó a mover todo y por la gracia de Dios estamos ahora pastoreando una iglesia hermosa, una iglesia, hermano, que le sirve al Señor, una iglesia temerosa de Dios. Y yo digo, Señor, no soy digno, Señor. Pero una cosa he decidido: voy a dar todo lo que yo soy. Voy a dar de mis manos, de mi tiempo. Voy a dar de mí, voy a dar de iglesia local. Voy a hacer algo pequeño, pero lo voy a hacer para Él. Y hermano, le voy a decir algo. Mira, nosotros estábamos dispuestos a perderlo todo, pero ¿sabes qué, hermano Franklin? El Señor no nos quitó nada. ¿Usted sabía de dónde quería que el Señor sacara eso? De mi corazón. Quería que yo sacara todo de mi corazón y el Señor no me quitó nada. Todavía tenemos la misma casa y ha sido de grande bendición. El Señor nos ha bendecido, hermano, porque el Señor no quiere nada en el corazón que vaya a reemplazar la voluntad de Dios ni el llamado de Dios. El Señor puede proveerle todo lo que usted necesita, pero Él quiere que usted saque eso de su corazón, lo que le está deteniendo, lo que lo está parando. Entrégueselo al Señor y verás, el Señor te hará de bendecir. Quiero llamarlo, joven. Aquí hay lugar en el altar. El Señor quiere poner un llamado especial en tu vida. Oh, hermano, el Señor quiere hacer algo especial en tu vida. Aquí hay un altar, usted puede pasar. Oh, hermano, el Señor va a hacer algo especial en tu vida. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de la maldad. Le servíamos a la maldad. Pero ahora en Cristo tenemos que hacerlo de una mejor manera, con convicción, con verdad. Joven, teme a Dios y servirle. Joven, teme a Dios y sírvale con todo tu corazón, pues considerar qué grandes cosas ha hecho en el Señor. Vamos a cantar. Oh, hermano, pastores, ayúdanos a poner las manos. El Señor está llamando ahora jóvenes para la obra de Dios, jóvenes para que les sirvan en sus iglesias locales, jóvenes que hagan algo para Dios. Oh, hermano, unámonos en este mismo sentir, el sentir de humildad, humillarnos y servir al Dios vivo. Humillarnos y servir al Dios vivo. Así es, joven, hable con Dios. Dígale: Señor, te entrego todo lo que soy. Todo lo que soy te lo entrego. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Todo es tuyo. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame.